Y para ello, pues bueno, vamos a dar inicio. Voy a dejar hablar a la psicóloga Marta García Rosales, experta en este tema, pero sobre todo uno de los personajes aquí del hospital, capacitado dentro de esta sala. Así que les pido, con un fuerte aplauso, pues vamos a recibirla, ¿sí? Pues muchas gracias. Para mí es muy interesante hablar de este modelo del día de hoy. Es un modelo que forma parte de las estrategias para la prevención del embarazo adolescente. Es un modelo que para mí es aquel que me dio la entrada a la Secretaría de Salud y al cual yo le tengo mucho cariño. Van a conocerlo y van a darse cuenta de que es un modelo que se puede ser aplicado tanto en hospitales como en primer nivel. Sé que muchos de los que están aquí, bueno, son todavía estudiantes, algunos se irán pues a su servicio social y verán que existen pues los servicios amigables. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Alguien sabe lo que es el modelo de atención integral en salud sexual y reproductiva para adolescentes? ¿Lo conocían? ¿No? ¿Nadie? Okay. Esta es la portada del modelo y es una guía que nos sirve como marco de referencia para la implementación y mejora de servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes de 10 a 19 años. ¿Por qué es importante saber el rango de edad? Porque para la OMS la adolescencia va de los 10 a los 19 años. Después entramos en debates que si la adolescencia es a partir de los 12, de los 11. La realidad es que para la OMS es reconocida la adolescencia a partir de los 10 hasta los 19 años de edad. Cuando hablamos de este grupo etario, pues hablamos que para todos estos va a haber estrategias específicas de acuerdo al grupo de edad. Este modelo pues también reconoce a la adolescencia como una etapa crucial en el desarrollo humano, caracterizada por cambios significativos y necesidades específicas que requieren una atención diferenciada y respetuosa. Este modelo, si lo leen a profundidad, se van a dar cuenta de que no tiene conceptos como coloquialmente conocemos a la adolescencia, como aquella etapa que adolece, que carece, que la pasa mal. La realidad es que no es así. La adolescencia es una etapa que solamente significa crecer para ser adulto. Es etapa en la que los adolescentes se están preparando para el mundo adulto y necesita ser en compañía de otro adulto que la pueda guiar. ¿Sale? Entonces, entender los conceptos nos permite pues saber de qué manera el personal de salud va a intervenir en este grupo etario. Ajá. Entonces, la adolescencia de 10 a 19 y no significa adolecer, ni padecer, ni sufrir, sino significa crecer para ser adulto. Ajá. Pues los fundamentos y principios clave de esta guía, pues está escrita en base a los derechos humanos. El MAIRA se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, a la no discriminación, la igualdad de género y el derecho a la participación. ¿Así? ¿Y saben cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Sí? Bueno, vamos a repasarlos. El derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Esto incluye justamente a la población adolescente. ¿Sí? Efectivamente, un adolescente de 10 años que acuda al servicio de salud tiene todo el derecho de ser informado sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre sus cambios. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Esto es bien interesante porque pensamos que la sexualidad es solamente las relaciones sexuales y después nos vamos a dar cuenta que la sexualidad pues incluye todos los ámbitos que acompañan a una persona. Ajá, claro, incluido el placer. El derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Este me encantaba hablar de él en las escuelas porque era muy común que en las escuelas les prohibieran a los niños, a los adolescentes, estar de la mano, ajá, abrazarse, mostrar afecto, cuando en realidad pues es un derecho al que tienen acceso. Ajá. El mostrar públicamente nuestros afectos incluye también a la diversidad sexual, ¿sí?
porque para mí es muy interesante seguir escuchando en 2025 que decimos, ok, está bien que sean homosexuales, yo no tengo ningún problema, pero que lo hagan en la privacidad de su casa. ¿Lo han escuchado? ¿Se dice lo mismo a las parejas heterosexuales? ¿No? ¿Por qué creen? Pues justamente seguimos teniendo pues esta brecha de desigualdad en donde pensaríamos que todo es heteronormativo, ¿no? Solamente la heterosexualidad es aceptada localmente en nuestra comunidad, entonces la homosexualidad es rechazada, ajá, o es delegada. La realidad es que podemos conocer este derecho y darnos cuenta de, bueno, de que los adolescentes tienen derecho a manifestar públicamente sus afectos, abrazarse, besarse, hacerse piojito de manera pública, sí lo pueden hacer. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y sobre todo en nuestra interacción con los demás. ¿Sí? Ellos tienen todo el derecho a decidir con quién se van a vincular, con quién quieren estar y con quién no quieren estar. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Este es muy importante porque cuando los adolescentes acuden a nuestros servicios de salud, muchos tienen la duda o la pregunta, si llegan sus papás, les vamos a decir todo lo que ellos nos dijeron. ¿Sí? Desafortunadamente, seguimos viendo personal de salud que entra el adolescente, inmediatamente sale, entra el papá y le cuentan todo lo que el adolescente les dijo. ¿Qué creen que sucede con estos adolescentes que tienen estas experiencias en salud? ¿Les dan ganas de regresar? Evidentemente no. Se cierran y cerramos la puerta al acceso a la salud para estos adolescentes. Ajá. Por eso es bien importante, siempre en el encuadre con los adolescentes, hablarles que es un espacio confidencial. Es un espacio en el que pueden hablar libremente, sin temor a que tengamos que comunicarle a otras personas. ¿Sale? Con los papás adolescentes y con los adolescentes, siempre es importante decirles, la confidencialidad se rompe solamente si está en riesgo su vida o la de alguien más. ¿Sí? Si el adolescente a mí me manifiesta intencionalidad suicida o deseos suicidas o pensamientos suicidas, yo tengo que tener muy presente que ahí sí yo no puedo guardar el secreto. ¿Sí? Pero eso todo esto se habla en el encuadre, todo esto se dialoga previo a la intervención. También, si hay intencionalidad de lastimar a terceros o un delito, pues ahí sí la confidencialidad se rompe. Pero fuera de eso, pues nos pueden contar cualquier cosa, con toda la libertad de que nosotros no vamos a difundir su información. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta en temas de sexualidad? Porque cuando un adolescente se acerca a los servicios de salud preguntando sobre su cuerpo, pues lo va a hacer con muchas reservas. El llegar ahí ya es un logro para el sistema de salud, ¿sí? Ya es una posibilidad de oro para poder informar, para poder orientar, para poder canalizar a las necesidades que este adolescente tenga. Ajá. Entonces tenemos que cuidar muchísimo ese tesoro que el adolescente nos está brindando, que es la confianza. ¿Sí? ¿Cómo la cuidamos? Pues siendo muy cuidadosos de la información que ellos nos están brindando o que ellas nos están brindando. Entonces, este derecho a resguardar confidencialmente nuestra información personal, pues todos sabemos que hay un expediente clínico, ¿sí? En este lugar no sucede, pero ocurre en centros de salud en donde pronto nos comentaban, ¿no? El personal, que se encontraban con que los papás iban y solicitaban el expediente para leer las sesiones de los adolescentes o lo que les decían, ¿sí? Entonces, bueno, es como tener muy claro que no podemos divulgar esa información y tiene que ser pues resguardada con todo el respeto que merece. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Este es bien interesante porque también nos incluye a nosotros como personal de salud para hacerles saber a los adolescentes y a las adolescentes que tienen el derecho a ser tratados con respeto, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocarlos sin su consentimiento. Ajá. Y por eso la educación sexual integral es parte esencial de este modelo. La educación sexual integral incluye que nosotros podamos decirle a los adolescentes pues el nombre de cada una de las partes de su cuerpo, ¿sí? Para mí era bien interesante cuando iba a la comunidad y me enfrentaba con chicas, con chicos, y algo tan básico como conocer sus vulvas, no tenían idea de cómo eran, ¿sí? Y les aseguro que muchas mujeres adultas siguen sin conocer cómo son sus vulvas.
La única referencia que tienen de la vulva, ¿cuál es? La que viene en el libro de texto, que es súper plana, ¿no? Sin dimensiones, de la cosa más chistosa, porque no son así todas las vulvas. Yo me animaría a decir que raras vulvas son así, o me dirán aquí los ginecólogos. ¿Las vulvas son iguales todas? ¿Y ustedes con qué se enfrentan? ¿Las mujeres conocen la anatomía de su cuerpo? ¿Saben en dónde está cada qué? Porque desde chiquitos enseñamos a los niños y van creciendo con conceptos como el pajarito. Ajá. El otro día decía una niña, mi ranita. Ajá. Entonces, bueno, infinidad de conceptos que después pueden llegar a ser muy confusos para ellos. Ajá. Entonces, nombrar al cuerpo con su nombre tal cual, sin tapujos, sin tabúes, previene la violencia sexual infantil. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que desde muy pequeños tengamos presente que hay que hablar del cuerpo, que hay que hablar de observar nuestros genitales, de observar nuestro cuerpo. Hay un ejercicio muy interesante que se propone con muchas sexólogas, que los niños desde que son muy pequeñitos tengan un espejo de cuerpo completo, para que se vean, para que vean su reflejo, para que conozcan su cuerpo. Cuando yo vi este ejercicio, me quedé pensando qué tanto nosotras, como adultas o como adultos, tenemos esa experiencia de acercarnos a un espejo y observar nuestro cuerpo desnudo. ¿Sí? No me digan si lo han hecho o no, pero se los dejo como tarea. Ajá. ¿Qué tanto nuestras pacientes que acuden a consulta conocen la anatomía de su cuerpo? No quiero decir que los órganos internos y demás, sino que de manera externa. ¿Sí? Cuando hablamos de prevención del cáncer de mama, ¿cuántas mujeres no tocan sus pechos? No los conocen, ¿sí? Porque nos han enseñado desde muy pequeñas, desde muy pequeños, a no hablar del cuerpo y a no tocarlo, a no sentirnos, incluso a no conocer nuestra piel y nuestras sensaciones. Pues precisamente este derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual incluye pues que podamos hacerles saber a los adolescentes que es importante cuidar este cuerpo que habitan. ¿Y de qué manera lo van a cuidar? Pues primero conociéndolo. ¿La siguiente? Derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Es decir, desde la adolescencia, pues se va marcando como un plan, un proyecto de vida. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hablar como más a profundidad, pero desde este derecho nos damos cuenta de que ya las adolescencias pues tienen que ir pensando si quieren o no tener hijos, cuántos, que claro que esto no quiere decir que la decisión es definitiva, se los vamos marcando, pero esas preguntas abren una conversación interesante. El hecho de querer tener hijos o no, no quiere decir que no puedan tener relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, cuando damos esta información, ellos se pueden permitir, pues, tener la información de manera clara y poder tomar acciones, pues, para prevenir un embarazo o una infección de transmisión sexual. Entonces, siempre tenemos claro que los derechos, pues, nos abren una ventana muy grande a la información y al poder sobre nuestros cuerpos. Entonces, aquí, por ejemplo, me gusta mucho esta imagen porque, bueno, pueden decidir estar en una familia. Hay una disculpa porque solo puse una familia tradicional, pero pensando en cualquier tipo de familia, y bueno, o decidir no tenerla. Ajá, y ambas cosas son válidas. Adelante. Derecho a la igualdad. Este es bien interesante porque ante la ley somos iguales, hombres y mujeres. En la realidad aterrizada a la práctica institucional o a la práctica social, sabemos que no se trata de manera igual a hombres y a mujeres. Es por eso que existen conceptos como la equidad, que la equidad es esa práctica que nos permite equilibrar la balanza. Entonces, han visto una imagen en donde están unas personas viendo como hacia un partido de béisbol. Entonces, todos están con la posibilidad de ver, pero unos están más chaparritos, unos más grandes. La equidad es poner pues un banquito al que lo necesita, ¿sí? Es decir, a las mujeres, pues desafortunadamente seguimos en ciertas desigualdades que tenemos que buscar mecanismos equitativos que nos permitan estar en el mismo nivel. Como por ejemplo tener acceso a los mismos salarios, a los mismos derechos, a los permisos de maternidad o paternidad, y que todo esto nos da el acceso a que estemos en la misma línea. Entonces, bueno, el derecho a la igualdad es un derecho sexual y reproductivo también.
Derecho a vivir libres de discriminación. Este es bien interesante porque cuando nosotros tenemos servicios libres de discriminación, dan entrada a todas las diversidades corporales, a las diversidades sexuales, a las diversidades culturales. Entonces, todo esto abre un panorama para que las personas se sientan incluidas dentro de nuestros servicios de salud. Para los adolescentes es bien, bien importante porque constantemente viven con la crítica del descubrimiento de su identidad. Si ya te dejaste crecer el pelo, ¿por qué te lo dejaste crecer? Se te ve horrible. ¿Por qué te pusiste esa ropa que se te ve fatal, no? Esos zapatos son los más espantosos que pudiste haber elegido. Entonces, hay constantemente una crítica hacia las adolescencias que ya de por sí están en ese descubrimiento de su identidad. Y si llegan a los servicios de salud y de pronto comienzo yo, pero ponte derecho, mira nada más cómo estás, o a criticar su forma de vestir o de estar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a alejar. ¿Sí? Entonces, tener presente este derecho a la no discriminación permite tener nuestros servicios abiertos a que las adolescencias pues puedan entrar. Ajá. Entonces, adelante. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Este pareciera como el más lógico. La realidad es, como siempre lo he dicho en cada una de las presentaciones, somos entes culturales las personas que habitamos en los servicios de salud, en las instituciones, y de ahí pues venimos con muchas creencias, mitos, que traemos desde nuestra educación, desde muy pequeños. Entonces, esto impacta de manera directa en nuestro trato. No me sorprende, porque lo he escuchado mucho, a personal de salud que recita versículos de la Biblia o recita, no sé, frases muy morales o frases que limitan o que generan cierta opresión a la diversidad sexual o al ejercicio de la sexualidad. Entonces tenemos que darnos cuenta que si estamos dentro de una institución, tenemos que tener una información laica, ¿sí? Científica, basada en evidencia. Esto quiere decir, bueno, pues hay que documentarnos, hay que leer manuales, hay que leer las normas, hay que leer artículos que nos permitan tener una base sólida para dar la información que estamos dando, ¿sí? No podemos decir, no te agarres ahí porque te salen pelos en la mano, ¿sí? Son cosas que se siguen replicando y se siguen diciendo de manera, pues, muy sistemática, que a mí me espanta que en el 2025 sí se siga dando. Entonces, bueno, información veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad es responsabilidad del personal de salud tenerla. Cuando hablamos de este modelo, hablamos de que está diseñado bajo normativas nacionales e internacionales. Esto quiere decir que México ya se comprometió y firmó acuerdos internacionales para que se ejecuten estos derechos. O sea, a lo mejor yo llego a la institución y digo, ay, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, la verdad, eso de la diversidad sexual a mí ni me interesa, yo no estoy de acuerdo. Nada más existe hombre y mujer, nada más entre ellos tienen que ser pareja. Yo, la verdad, eso no. Puedo yo pensarlo, callarlo y no decirlo, porque si yo lo digo como servidor público, como servidora pública, me puedo meter en problemas muy serios que violan justamente los derechos humanos de las personas. Entonces, sí es importante que sepamos esto porque a veces se nos hace fácil emitir juicios. En una ocasión, aquí mis compañeros de salud reproductiva no me dejarán mentir, para mí fue muy interesante hacer este ejercicio en el que llega una mujer solicitando la interrupción legal del embarazo, entonces ya me llaman y ya voy y me dice mi compañera de salud, me dice, ay, licenciada, no la logré convencer. Y yo, ¿cómo que no la logró convencer? Y me dice, sí, no logré convencerla. Yo le dije, pues, que era tan bonito tener hijos y que era tan maravilloso y que pues, yo tenía hasta mis nietos, hasta le enseñé las fotos de mis nietos y pues le dije que yo era una abuela muy feliz de tener a mis nietos. Y yo casi me da el infarto, ¿no? Y dije, claro, falta capacitación para todo el personal para saber que efectivamente puedo hacer esto, pero no se lo puedo decir, porque hay sanciones incluso penales. ¿Sí? No solamente son civiles. Si yo como servidor público, servidora pública, emito juicios de este tipo, me puedo meter en problemas muy graves. Entonces, por eso es importante que
toda esta información científica y laica, pues la revisemos, nos actualicemos y leamos sobre sexualidad. Adelante. Derecho a la educación integral en sexualidad. La educación para la salud es un área importantísima dentro de los servicios de salud del Estado, del país y del mundo. Hablar de educación en salud habla de que nosotros tenemos que ser educadores, educadoras. Ajá. Tenemos que saber cómo transmitir la información a las adolescentes y tenemos que buscar formas creativas para hacerlo, porque no lo podemos hacer como con una persona adulta, no se les va a quedar nada. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Bueno, dentro de la Secretaría de Salud o IMSS Bienestar tenemos servicios amigables. ¿Los conocían los servicios amigables? Levante la mano quien conoció los servicios amigables. ¿Nadie? Bueno, tenemos servicios amigables, ahorita les voy a explicar de qué se tratan, pero los servicios amigables está uno en el Centro de Salud del Carmen, ahorita les voy a explicar más a profundidad de cómo son, pero son exclusivos para la atención a adolescentes, ¿sí? En los centros de salud también hay. Desafortunadamente con lo que nos encontramos es que la cifra de servicios amigables es altísima, pero en la práctica yo me lo cuestionaría. Ajá. Y aquí a ver si no me están viendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones al médico que llega como el servicio social, le dicen, este es tu paquete de programas que tienes que ejecutar, realízalos y ya, nada más informa de que sí lo hiciste. Entonces, como tienen tanto trabajo los médicos pasantes, pues lo que hacen es recolectar firmas, medio hacer las cosas y realmente no se ejecuta como tal el servicio amigo. Y ahorita vamos a ver por qué creo esto. En el Hospital de la Mujer, en el consultorio 16, el personal está capacitado, la doctora Ley aquí presente, están capacitados con esta normativa donde incluye que los servicios para las adolescencias tienen que ser amigables. Ajá. Es decir, le vamos a dar prioridad porque sabemos que un adolescente que llegó ahí tuvo que pasar por muchos baches, muchas barreras para poder, no sé, querer un método anticonceptivo. Entonces no vamos a dejar que se nos vayan y por eso, bueno, el equipo del consultorio 16 pues tiene este enfoque. En el IMSS también, atención gratuita a adolescentes y en el ISSSTE también. Derecho a la identidad sexual. Ajá. Aquí hablamos de identidad sexual, la que ellos decidan tener. En la actualidad, pues hay muchas combinaciones, muchas formas, y es nuestro deber, pues, actualizarnos y preguntar. Incluso si tenemos la duda, tenemos, por ejemplo, una persona no binaria, preguntar, oye, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te gusta que te nombren? Y la persona nos lo va a decir de manera muy fácil. Ajá. A veces no es importante no entrar en tanto rollo de estar adivinando, hay que preguntar. Oye, ¿cómo te gusta que te digan? Fulanita de tal, veo que está aquí tu nombre, pero yo veo que a lo mejor su aspecto no corresponde, puedo preguntarle, ¿cómo te gusta que te digan? Y si me dice, me gusta que me digan Juan, yo le voy a decir Juan, ¿sí? Porque es parte de estos acuerdos de los que les hablaba. Ajá. Adelante. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Es importante que incluyamos a los adolescentes y a las adolescentes en estas actividades, ¿sí? Porque de eso van a surgir, pues, ideas, van a surgir planteamientos que ellos puedan tener, dudas y preguntas, y por eso tenemos que incluir a nuestros adolescentes en la toma de decisiones. ¿Así? También tenemos que tener presente el enfoque de interculturalidad. Esto reconoce la diversidad cultural de México y la necesidad de adoptar los servicios a las necesidades específicas de los diferentes grupos étnicos y comunidades, considerando sus valores, creencias y prácticas. Tener siempre un pensamiento de interculturalidad nos permite ver, pues, toda la diversidad cultural que tiene nuestro país. Ajá. No le vamos a dar la misma información a una persona de la ciudad, a una persona de una comunidad rural, ¿sí? A lo mejor la persona de la ciudad va a tener un conocimiento, pues, más amplio de su cuerpo y a lo mejor una otra persona no, entonces tengo que adecuar la información que les vamos a dar. Con perspectiva de género, pues busca eliminar desigualdades de género que afectan la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, promoviendo la equidad y el empoderamiento de las mujeres. Estas son las gafas violeta que les llaman. Las gafas violeta es cuando nos capacitamos en perspectiva de género, comenzamos a ver los fenómenos sociales y de salud de manera distinta. Es como colocarnos unos lentes y de pronto los chistes
misóginos o los chistes sexistas, pues nos dejan de dar risa, ya no son tan graciosos a lo mejor, o empezamos a cuestionarnos por qué las mujeres no tienen acceso a ciertas cosas y los hombres sí. Empezamos a observar los fenómenos sociales de manera distinta. Entonces, estas gafas, pues les llaman las gafas violeta porque nos permiten eso, ver el mundo desde otra perspectiva. Y pues los servicios amigables, ya como entrando más a esto, es un modelo que promueve la creación de servicios que sean acogedores, accesibles, confidenciales y respetuosos con las necesidades y expectativas de los adolescentes, generando confianza y fomentando su participación activa. Estos servicios amigables dentro de este modelo, pues nos dice que tenemos que buscar espacios que sean acogedores en donde los adolescentes se sientan bienvenidos, ¿sí? Desafortunadamente, hace unos años cerraron la Casa del Adolescente, que estaba aquí a la vuelta. En la Casa del Adolescente era un espacio exclusivo para adolescentes, en donde había, por ejemplo, había mesas de ping pong, había futbolito, había talleres recreativos, había educación para la salud de manera constante. Entonces era un lugar en el que los adolescentes se sentían con la confianza de acudir e informarse, porque era como esa forma de atraerlos para poderles dar la información que les sirviera a ellos, pues finalmente para su desarrollo adecuado. Entonces los servicios amigables, pues sí tenemos que adecuar nuestras instalaciones, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicar, para que los adolescentes se sientan pues bienvenidos y bienvenidas. Integral, pues que reconoce la salud sexual y reproductiva que está relacionada con otros aspectos del desarrollo del adolescente, como la salud mental, el desarrollo social, la educación y el proyecto de vida. Es importante siempre ver al adolescente de manera integral, saber como todos los aspectos y todas las áreas de su vida para que se puedan ir con una atención realmente completa. Vale. Y bueno, dentro de los componentes del modelo tenemos la gestión de servicios. Esto se refiere a la planificación, organización y gestión de los recursos necesarios para la implementación del modelo, incluyendo la definición de objetivos, la asignación de responsabilidades, la coordinación intersectorial e interinstitucional y el monitoreo y la evaluación. Y pues tenemos que ofrecer varios servicios dentro de los servicios amigables y ahí los tenemos que definir. Por ejemplo, en el consultorio 16, pues dan educación sexual integral, dan los métodos de planificación familiar, dan orientación consejería y dan, bueno, prevención también de ITS y VIH. Pero bueno, aquí tenemos que tener presente que tiene que haber información, educación, consejería, atención médica, anticoncepción, prevención de ITS y VIH y atención al embarazo y al parto, atención al posaborto en los casos permitidos por la ley. En caso de Michoacán, pues ya tenemos aprobada. Y la participación. Fomenta la participación activa de los adolescentes en el diseño, implementación y evaluación de los servicios, asegurando que sus voces y necesidades sean escuchadas y tenidas en cuenta. Esto incluye la capacitación de jóvenes como promotores de salud y la creación de espacios de diálogo y participación de la comunidad. En este punto del modelo, habla de algo bien importante. Los adolescentes, entre ellos, escuchan más que si viene un adulto y les da la información. Entonces, lo que hacíamos dentro de los servicios amigables era capacitar a los adolescentes para convertirlos en promotores de salud y ellos esparcieran la información a sus compañeros y compañeras. Entonces, ¿qué hacíamos? En las visitas con escuelas, en las visitas en la comunidad, identificábamos a aquellos adolescentes líderes o interesados en el tema, les dábamos de manera profunda los temas y después les ayudábamos a replicarlos. Y era súper bonito porque empezábamos a notar que ellos pues tenían ideas muy innovadoras, muy interesantes. Hacíamos grupos focales en donde les presentábamos la publicidad que se iba a difundir en relación a temas de salud sexual. Y ellos nos decían, ah, sí está padrísimo, sí me gusta, o no, no lo entiendo, está muy feo. Ajá. Me encantó una vez que hicimos uno, era un tríptico que se abría y hagan de cuenta que estaba así cerrado y estaba una adolescente como con sus pinturas, su mochila y así como cosas de adolescente. Y lo abrías y estaba embarazada, ¿no? Entonces se le enseñé a una adolescente y me dice, le digo, ¿qué piensas? ¿Cuál te gusta más o qué piensas de esto? Dice, ay, se me antojó muchísimo estar embarazada. Y yo, no me lo esperaba.
Cuando me dice, esperaba estar embarazada y exploré qué estaba pasando, pues ya me contaba que su mamá estaba embarazada y estaba muy enojada porque como su mamá a su edad estaba embarazada y ella no, era más fácil que ella se embarazara que su mamá se embarazara. ¿Sí? Entonces ya identificando esto, pues me daba cuenta de que era una cuestión ahí de celos, una cuestión pues de confianza y de seguridad y muchas cosas que fuimos trabajando. Pero fue interesante que es importante preguntarle a los adolescentes cómo reciben la información, cómo la están entendiendo, si les está gustando la publicidad que les estamos planteando o no, ¿sí? Si se fijan, ha habido muchas campañas, con Condón y Jalo, es la última que ubico. Entonces son campañas que se van haciendo pues de manera atractiva para que los adolescentes pues los escuchen y pues lo puedan tener. Y para esto no utilizan, para esto analizan la publicidad con adolescentes para que sean ellos los que la aprueben. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la participación de ellos en todo eso. Bueno. Y pues aquí les quiero mostrar un poco de cómo se ve esto ya en la práctica real y cómo se aterriza dentro de pues una comunidad o dentro de un espacio de salud. Les voy a contar un poco de historia. Cuando yo llegué a la Secretaría de Salud en 2013, llegué precisamente porque se acababan de implementar este modelo en el país. Hubo una contratación de varios psicólogos, enfermeras, promotores de salud, que llevamos a cabo la estrategia de los servicios amigables. Entonces, pues, ¿qué nos decían? Nada más, te vas a presentar en tal comunidad y ejecuta el programa, ¿sí? Nos dieron los lineamientos, bueno, los leímos, y yo en el desconocimiento lo primero que se me ocurrió hacer fue carteles en todo el pueblo, en una comunidad en Indaparapeo, está aquí cerca, se invita a los adolescentes de 10 a 19 años a que acudan al centro de salud para recibir temas de salud sexual y reproductiva. Y ya le puse dibujitos y los pegué por todo el pueblo. ¿Qué creen que pasó con mis carteles? Me los tiraron todos. Claro que me los tiraron todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no analicé la comunidad, no hice un diagnóstico de la comunidad, no me los gané y yo los estaba invitando a darles temas de sexualidad. ¿Sí? Ahora, bueno, en retrospectiva me doy cuenta que fue una estrategia nada acertada, pero bueno, fui aprendiendo y me empecé a dar cuenta de que para mí era importante porque veía a las mujeres que llegaban a la consulta del consultorio para sus muestras de Papá Nicolau y las tasas de BPH eran altísimas, ¿sí? Muchas mujeres con BPH. Y le dije a la doctora, oiga, ¿no me invita a darles una plática a las mamás? No, pues sí. Entonces ya hablé con las mamás de cómo se enteraron del diagnóstico y empezamos como a abrir el tema del BPH. Y poco a poco, cuando fui conociendo a estas mamás, me permitieron informar a sus adolescentes, ¿no? Para poder prevenir el VPH en las adolescentes. Sí, ellas mismas me empezaban a decir, te voy a traer a mi hija para que le des la plática. Entonces ya al rato tenía a adolescentes traídos por sus papás para que les diera la plática. La plática incluía, pues, a los más chiquitas que les hablara de la menstruación, que les hablara de higiene menstrual, ¿no? A los niños para que les hablara de los sueños nocturnos. Una vez me llegó un adolescentito de 10 años, muerto de la pena, que una amiguita, bueno, llega el adolescente con su mamá y me dice que no me quiere decir qué tiene, pero me dijo que te lo trajera. No, pues ya pasó con él, estaba la enfermera, y ya me dice el niño, es que traigo mucha comezón ahí. Y yo, ¿cómo que tienes comezón? Y ya empezamos a platicar, y justo él me decía, me da muchísima pena decirle a mi mamá que tengo comezón. Ajá. Estamos hablando de su cuerpo, estamos hablando de que tenía comezón por falta de higiene, ¿sí? Nadie le había dicho cómo lavarse. Ajá. Ya había crecido, entonces tuvo una infección, no supo decírselo a su mamá. Si hablar del cuerpo permitió, bueno, que habláramos con su mamá, pasaron con la doctora, lo revisaron y santo remedio. Es decir, tuve que ganarme la comunidad para poder llegar a esto, ¿sí? En la primera imagen, pues yo adapté, ahí era como un patio en el centro de salud, y le dije al director pues que si me lo prestaba para hacer ahí mi servicio amigable. Entonces, pues pegamos juegos que los hicimos junto con otros adolescentes de la comunidad. Ellos se los inventaron, eso era como el poner la cola al burro, esas siluetas. Entonces con los ojos tapados iban poniendo las partes de su cuerpo. Entonces incluían los genitales y hacíamos como intercambio de los genitales para ver las cuestiones de género y lo utilizábamos de muchas maneras. Entonces también teníamos juegos de métodos anticonceptivos. Entonces, lo que empezó a ocurrir en ese espacio fue que los adolescentes me llegaban así, de 10, 15 adolescentes que salían de la secundaria e iban por el tema del mes.
O sea, a lo mejor yo en el mes ponía uso correcto del condón. Ajá, entonces ya pues, toda la comunidad que iba sabía que ese mes iba a estar hablando de eso. Y empezaron a acercarse adolescentes de secundaria, pues a preguntar cómo era, empezaron a conocer los condones, a tocarlos, a verlos, ¿no? Con los dildos que teníamos, a colocarlos. Una vez un adolescente me dice, yo sí lo sé poner. Y yo, a ver, ponlo. Se lo pone en la boca y pone el dildo. Me impresionó. Y yo, ¿cómo saben todas esas cosas, no? Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Es seguro? ¿No es seguro? Y empezaba a abrir el debate. Ajá. Y ya entre ellos empezaban justamente a informarse. Les aseguro que esa información se quedaba de manera más profunda para ellos que la plática de sexualidad de la escuela, ¿sí? Porque entre ellos mismos empezaban a comunicarse las cosas, ¿sí? En una ocasión un adolescente también dijo, no, yo también sé. Lo agarra, pone las uñas y lo pone con tanta fuerza que lo hizo tiritas. Y todos, ¡ay! Entonces empezaban ahí, ¿no? Como, a ver, entonces, ¿cómo es? El chiste era que conocieran y que a la mera hora, pues, no les ocurriera una sorpresa, ¿verdad? También empezaban a llegar adultos, hombres adultos que no sabían cómo colocar el condón. Esto me empezó a impresionar, porque justamente hablando con las doctoras, pues había mucha transmisión de sífilis en ese momento, por las personas que llegaban de Estados Unidos y empezaban a haber contagios. Pues muchos hombres no sabían cómo utilizar el condón, hacían como que sabían, ¿sí? O sea, porque qué vergüenza no decir, ¿sí? Pero no sabían, pues, cómo cuidar que no se tirara, cómo cuidar que no se haya roto, ajá. Entonces, bueno, son cosas que empezaban a suceder. También los servicios amigables salen a la comunidad. Entonces, también íbamos a las escuelas y hacíamos actividades en los salones. Para eso era importante hacer gestión con las escuelas para que nos permitieran ir y dar los temas que teníamos que cubrir dentro de la planeación que hacíamos anualmente. Porque anualmente se tiene que hacer una planeación, una distribución de los temas y ver a qué población vamos a llegar. Entonces, llegábamos a las escuelas y para mí era bien satisfactorio ver cómo en los temas de sexualidad sí veías a todos los adolescentes súper atentos, ¿sí? Con los ojos bien abiertos y con preguntas. Cuanto a lo mejor en otras clases, pues ya pueden estar dormidos como la mayoría aquí. Adelante la siguiente. Bueno, ahí está el juego. También íbamos a primarias. En las primarias también dábamos temas de sexualidad. Esos temas se empezaban a dar desde sexto de primaria más o menos, pero había escuelas que nos solicitaban desde quinto de primaria. Mucho dependía de o el diagnóstico que hiciéramos dentro de las escuelas. Había escuelas en donde nos decían, es que ya descubrimos, por ejemplo, en una niña de quinto, que le estaba ofreciendo a los niños por 5 pesos mostrarles sus genitales. Ajá. Entonces ya veíamos ahí que había conductas que hacíamos, identificábamos a los niños, invitábamos a sus papás a hablar y los invitábamos al centro de salud para recibir la atención pertinente. ¿Sí? Entonces, esto nos permitía pues, poder hacer intervenciones, no solamente como dar la charla, sino identificar a aquellas personas que requerían una atención más personalizada dentro del centro de salud. Les organizábamos sus posadas. En esa ocasión los adolescentes nos ayudaron a hacer las piñatas, hicieron un óvulo y un esperma y ellos mismos los realizaron, ¿no? Entonces ya aprovechábamos la posada, o sea, la posada era el pretexto para poder hablar de temas de sexualidad. Ajá. Entonces, en el grupo de adolescentes embarazadas que está acá, pues así siempre estaba mi servicio amigable, con esos inyectables y todo esto se quitaba, entonces ellos lo ponían, los permanentes y no permanentes y demás. Y el grupo de adolescentes embarazadas para mí fue un proceso de aprendizaje muy interesante, porque en ese momento me di cuenta del desconocimiento que había incluso de su cuerpo o de si había habido una relación sexual o no. Ajá. Yo sé que les va a sonar impactante, pero había un adolescente que decía, es que yo no he tenido relaciones sexuales. Fue como explorar, a ver, para ti, ¿qué es una relación sexual? Entonces no tenía nada que ver con lo que ella había vivido. Ajá. Entonces no tienen a veces los conceptos y damos por hecho que los tienen. Entonces, también un adolescente me decía, yo sé, porque hablamos de mitos y realidades del embarazo, y me decía, yo sé que no podemos comer chile porque le caen sus ojitos al bebé. ¿Cómo que le caen los ojos a su bebé? Sí, ese cuando comemos chile o así, pues le cae en su carita y pues esto hace que le pique.
Entonces, ¿y si sabes en dónde está tu bebé? Entonces, ya llevábamos cuentos, tenía yo cuentos en caricaturas adaptados para niños, en donde venía justamente, bueno, tu estómago está aquí, tu útero está aquí, aquí crece, aquí se desarrolla tu bebé, y acá está tu panza. Ay, entonces como que se quedaban bien sorprendidas, ajá, porque nadie les había explicado en dónde estaba el bebé. O incluso identificábamos pues cuestiones ya de violaciones, por ejemplo, entonces también era importante pues hacer una intervención ya en consulta para el seguimiento pues a estos casos. Ajá. Entonces, bueno, este era el club de adolescentes embarazadas y acá pues la posada con los adolescentes. Les digo, así llegaban de la escuela con sus uniformes ahí a jugar. La siguiente. Y pues para todo esto, pues tenemos que invitar a la creatividad, invitar justamente a las ideas y sobre todo capacitarnos en el tema. ¿Cómo surgieron estas ideas? Pues leyendo los manuales, ¿sí? En los manuales está toda esta implementación de lo que podemos hacer. Entonces ahí es importante que la creatividad surja cuando estamos frente al reto de un adolescente que no permite que le informemos. Bueno, vamos a utilizar pretextos. Si te gusta la música, a partir del tema de la música, pues vamos a introducir los temas que a mí me interesa darte. Si no voy a llegar directamente a lo que voy rápido, no. Entonces, lo que buscamos hacer con esas estrategias es que los adolescentes se acerquen a los sistemas de salud y prevengamos enfermedades a largo plazo. Los servicios amigables incluyen temas que tienen que ver con proyecto de vida, tienen que ver con temas de salud sexual integral, pero también de nutrición, de salud mental y de todo esto que permite que el adolescente esté protegido. Entonces, pues estas acciones pues van a tener que ver con la planificación, lo que les decía, la importancia de hacer un diagnóstico de la situación local, identificar qué necesidades tienen, porque no es lo mismo esa comunidad de Indaparapeo a la que yo fui, a lo que me contaban mis compañeras que estaban en los servicios amigables de Tarímbaro, por ejemplo, o lo que me contaban mis compañeras de los servicios amigables de Apatzingán, ajá, o de Nueva Italia. No era lo mismo. Las estrategias que ellos tenían que implementar tenían que ser adecuadas a la localidad en la que estaban. Y por eso para mí fue tan enriquecedor, porque pues invitó a que mi creatividad pues tuviera que expandirse, pero sobre todo escuchar a los adolescentes. Ellos tienen ideas maravillosas y muchas veces nos van orientando hacia cómo hacer mejor las cosas. Entonces, la coordinación, tenemos que hacer alianzas, mecanismos de coordinación entre las instituciones del sector salud. Primero, pues conocernos entre nosotros del mismo salud, ¿sí? Si yo sé que un servicio amigable que está en la tenencia de Morelos le queda más cerca, pues lo voy a mandar allá y no lo voy a dejar en la que le queda más lejos. Las escuelas, tener mucha comunicación con las escuelas para tener pues el conocimiento de cómo están en temas de salud sexual, si tienen alguna necesidad específica y pues poder generar estrategias para intervenir. Las organizaciones comunitarias y otros actores relevantes. Adelante. En la comunicación, pues es importante desarrollar estrategias de comunicación efectivas y culturalmente apropiadas para informar y sensibilizar a la población adolescente sobre temas de salud sexual y reproductiva. Ahí es importante porque cuando yo tuve esta experiencia en Indaparapeo, lo que hice mucho fue hablar con las personas de los negocios, ajá, como me los ganaban de irlos conociendo para que ellos mismos me permitieran repartir trípticos, ¿no? Ahí en sus negocios, o sea, como tener como mucha información, no solamente de la manera local, sino también conocer a la localidad. Capacitación, pues capacitar al personal de salud en temas técnicos de derechos humanos, de género, de interculturalidad y de comunicación con adolescentes, ¿sí? Las generaciones van cambiando, cada generación se vive diferente y es por eso que tenemos que actualizarnos. Yo recuerdo una profesora de la universidad que nos dijo muy claramente, miren, lo que yo les estoy enseñando sobre infancia y adolescencia en este momento es lo que está en el libro hasta hoy, pero a ustedes les va a tocar investigar sobre las adolescencias y las infancias que les toquen a ustedes, porque no van a ser las mismas. Es decir, la población va cambiando, los adolescentes van cambiando y nosotros también tenemos que irnos actualizando en función de esto, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo veo servicios amigables dentro del país y de otros lugares, pues que ya utilizan TikTok para hacer su información o que ya utilizan como las redes de manera más activa
para poder hacer llegar la información a las adolescencias, ¿sale? Entonces yo creo que ahí es importante que ustedes pues conozcan los lineamientos técnicos, conozcan los manuales, conozcan la norma 047, que es la exclusiva de adolescentes, de cómo saber intervenir con ellos, porque sí necesitamos que firmen su consentimiento informado, siempre estar en presencia de otra persona, ¿sí? Hay un apéndice exclusivo para adolescentes, para el consentimiento informado, pues también hay que llenarlo. Entonces, la capacitación en todos estos temas yo creo que es básica porque nos va a ampliar y nos va a hacer dar una atención de calidad mucho más profunda, ¿sí? No es suficiente quedarnos con lo que nos dan las clases y los libros, hay que profundizar, porque estar capacitados en la interculturalidad, créanme que les va a abrir un panorama muy interesante en su práctica clínica, en su práctica que realicen en el sistema de salud, ¿sí? Entonces, bueno. Y pues, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de este modelo? Pues es reducir las tasas de embarazo adolescente. Con el club de embarazadas adolescentes íbamos llevando los temas semana con semana y, digamos, el objetivo general era la anticoncepción post-evento obstétrico. No te me vuelvas a embarazar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, era un tema importantísimo dentro del club. Entonces, todas las adolescentes del club ya tenían bien claro qué métodos eran cuáles y más o menos cuál el que querían. De tal manera que ya llegaban informadas al momento de su parto. Ajá. No tenemos que esperarnos a informarla a nuestras adolescentes hasta que ya están en la sala, ¿sí? Porque luego les preguntamos, ya que están a 2 minutos de parir, ¿qué método vas a querer método anticonceptivo? ¿Cuál quieres? No, es que tienes que decidir ya en este momento. Entonces no saben ni de qué les están hablando. Porque si hablamos de educación sexual, se fijan, son un montón de cosas que se tienen que ver dentro de la consulta subsecuente para que cuando llegan al momento del parto o la cesárea, pues ya sepan, ¿sí? Ya si les preguntan, oye, ¿cuál vas a hacer? Ah, sí, quiero tal. ¿Cuántos adolescentes les han llegado así? Que ya tienen bien claro qué método quieren. ¿Poquitas? Muy poquitas. Seguramente como nada más en esta mano cabe. Entonces, por eso es tan importante estas estrategias, porque lo que nos van a permitir es prevenir otro embarazo y en los adolescentes, pues que tengan muy claro cómo solicitar un método anticonceptivo y que es gratuito y que es accesible y que es confidencial y no necesitan de un adulto, ¿sí? Pueden ir solos. Prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el SIDA, disminuir la mortalidad materna entre adolescentes, promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y mejorar la calidad de vida de las y los adolescentes. Adelante. Adelante. Pues dudas, preguntas, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Gracias. Pues a través del Departamento de Enseñanza le damos las gracias a la licenciada Marta, que hacemos entrega de su constancia. Gracias. Y a todos ustedes, pues gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.